A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontrías. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buenas tardes, estamos dando inicio a una nueva edición del programa radial Ciudadanía en Acción. Primero que nada, y como ya es costumbre, queremos agradecer a aquellas radios que de manera voluntaria nos emiten el programa en casi todas las provincias cruceñas. En Comarapa, Radio Amistad; en Camiri, Radio del Chaco; en Boyuibe, también Radio del Chaco; en Buenavista, Radio Potencia Dinámica; en Portachuelo, Radio Huendá; en San Matías, Radio Ecología; en Guarnes, Radio Estilo; en Samaipata, Radio Provincia; en San Ignacio, Radio Modelo; en Concepción, Radio Chiquitanía; en Roboré, Radio Marilyn; en Yapacaní, las radios Amboró y Radio Omega. Una labor que hay que reconocerle a la gente de Yapacaní, porque la verdad que la pasaron bastante mal durante los desmanes que provocaron la gente del MAS, los cocaleros, al invadir esa población. Bueno, ha pasado un tiempo que no hacíamos programa, la verdad. Estábamos esperando juntar un poco de material, pero el material no dejaba de llegar. Pero creo que ya es prudente hacer este programa y vamos a tocar temas muy importantes, a desmenuzar lo que está sucediendo, porque creemos firmemente que la coyuntura que se da es crucial para el cambio de rumbo en el sistema político y lo que es la evolución de la sociedad boliviana. Primero que nada, podemos decir que se ve una histeria colectiva por la cantidad de postulantes a la presidencia. Vámonos a ver qué es o cuál es la definición de histeria. Dice, la histeria es un estado de intensa excitación nerviosa provocado por una circunstancia o situación anómala, en la que se producen reacciones exageradas y que hace que la o las personas que la padecen muestren sus actitudes afectivas llorando o gritando. Prácticamente lo que está sucediendo en la política, donde partidarios de diferentes candidatos se rasgan la vestidura cuando aparece un nuevo candidato y le ponen un montón de adjetivos. Algunos quieren ser los salvadores, otros quieren ser los tecnócratas que van a sacar el país adelante, otras quieren ser las pacificadoras, en fin. Y esto acaba creando confusión en el votante. Pero nosotros consideramos que la confusión no tiene por qué darse. Es bueno que hayan opciones desde que sean éticas y legales y que cumplan todos con la misma regla en lo que es el marco de la participación equitativa en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Al final no interesa quiénes o cuántos candidatos hayan. Lo que va a importar es quién va a ser elegido para administrar la cosa pública. Y aquí podemos ver que se pintan dos tipos de liderazgos básicos. Está el líder libertador, por así decirlo, que es un líder al que se le permite mucho. Es un líder más identificado con una personalidad combativa y que, vuelvo y repito, se le permite mucho porque la labor que él está realizando o realizó es de vida o muerte. Pero ya cuando se pasa a un ámbito democrático, cambia necesariamente el perfil. Se necesita un líder técnico, un tecnócrata, una persona más centrada tal vez que el anterior tipo de liderazgo del que estábamos hablando, sin poner nombres, y no siempre un líder libertador, por así decirlo, un líder más guerrero, más caudillista, logra dar el salto a la política. Y si lo da, a veces puede ser tortuoso. Entonces, ese es el trance en el que se está viendo la sociedad boliviana, porque pareciera que estamos buscando una persona que nos salve, un protector, en lugar de un administrador de la cosa pública. Ahora, un protector, ¿por qué? Es evidente que ha habido un trauma en más de 13 años de un régimen mediocre, abusivo, falto de conocimiento y que básicamente se encargó de gastar los dineros en lugar de invertirlos.
Hay que hacer esa diferenciación, es bastante importante. Entonces, en lo que es la histeria pública o la histeria generalizada por la cantidad de candidatos que hay, la verdad que no es algo a lo que haya que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la variedad y al mismo tiempo no tenemos nosotros que tener miedo a emitir un criterio. Vamos al siguiente punto, que va con el tema de la diversidad de candidatos que se presentan a las próximas elecciones. La presidenta Yanine Áñez repentinamente decidió lanzar su candidatura, lo cual en circunstancias diferentes sería adecuado. Creo que muchos anhelamos tener una mujer en el poder y sobre todo una Yanine Áñez que ha demostrado, no voy a decir capacidad, porque capacidad comparado con lo que hizo Evo Morales cualquiera la tiene, pero ha demostrado tranquilidad y ha transmitido paz. Eso sí, pero el querer utilizar la misma artimaña y ley mañosa que Evo Morales elaboró a gusto para poder ser presidente y candidato al mismo tiempo, le puede costar caro a ella en su carrera política, le puede costar caro al Partido Demócrata por la manipulación y la osadía, y habrá que ver qué reacción tiene el pueblo. Ya en las redes sociales se empieza a hablar del voto castigo, tanto a demócratas como a Yanine Áñez. Eso ya es cuestión que el pueblo va a decidir. Las redes sociales no siempre son definitivas, pero sí es un buen termómetro para ver por dónde va la cosa. Habría que prestarle atención a lo que dicen las redes sociales, evaluar, y si hay que corregir, corregir. Tampoco vamos a condenar errores personales, tal vez, o quién sabe si estas presiones del Partido Demócrata hacia Yanine. Yo tuve la suerte de conocerla personalmente a Yanine hace 2 años prácticamente, enero del 2017, en un almuerzo bastante informal, charlamos bastante. Ya era senadora, yo estaba empezando en el activismo y me llevé una excelente imagen de ese ser humano que es Yanine Áñez. Por eso yo personalmente considero que no es una decisión particular de ella. Me parece que hay mucha presión por parte del Partido Demócratas, es una percepción muy personal. Entonces, es algo que hay que observar, pero también hay que ser firmes en el sentido de que el pueblo tiene que ser concienzudo y tiene que ser justo ante cualquier circunstancia. Es correcto condenarlo a Evo por ser presidente y candidato al mismo tiempo, pero ¿se lo podemos permitir a Yanine Áñez? Seamos honestos con nosotros mismos y definamos si vamos a aplicar la rectitud solo cuando nos conviene. Eso ya no es rectitud, ¿cierto? Siento mucho tenerlo que decir de esa manera tan tajante, pero cuando se habla de la verdad es absoluta. No hay verdades medias. Yo, personalmente, considero que está mal. No se puede ser candidato a la vez que se es presidente. Se lo criticó y se lo sacó a Evo Morales por ese tipo de abusos. Veremos qué pasa con Yanine Áñez. La verdad del voto disperso, y ¿hay necesidad de un frente único? A ver, Tuto Quiroga, Yanine Áñez, en su momento Luis Fernando Camacho, todos hablaban de no dispersar el voto por el riesgo y el peligro que representaba el MAS. Sin embargo, en conversaciones privadas más casuales, se ha escuchado a partidarios e inclusive gente muy cercana a estos candidatos hablar de que el movimiento al socialismo se está desgastando y llega por si acaso un 20%. Las encuestas lo están pintando entre el 21 y el 27%. Puede ser, es algo que puede ser, pero gente más conservadora está hablando de un 20% para el movimiento al socialismo. Si ese es el voto del movimiento al socialismo, y convengamos en que el movimiento al socialismo es tal vez la única, no ideología porque no tienen ideología al final, es el único partido político que sus militantes votan por el MAS y por ningún otro partido. Yo no veo a un militante del MAS votando por Luis Fernando Camacho, por Carlos Mesa, por Tuto Quiroga, por Yanine Áñez. Simplemente no lo veo. Entonces, si no se le va a quitar votos al MAS y se sigue dispersando el voto dentro de lo que es la derecha, de todas maneras habrá representatividad, porque el espíritu de la democracia es justamente que el pueblo se sienta representado. No se le puede coartar o prohibir al pueblo que tenga preferencias electorales. Este 80% de oposición, quitémosle el 10% que va a votar nulo o blanco, quiere decir que hay un 70% de votos en la oposición. De todas maneras, no oposición, en la derecha. De todas maneras, este voto de la derecha, que significaría un 70%, o por lo menos un 65%, tendría
que unirse en el Congreso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el afán de los candidatos presidenciales de prácticamente exigirle al pueblo que concentren el voto en una candidatura cuando ahora hay 3 candidaturas fuertes aparte del movimiento al socialismo? Para mí, desde mi humilde punto de vista, se trata de una manipulación política bastante barata y de muy mal gusto. Pedir un frente de unidad cuando ninguno está dispuesto a ceder y cuando el MAS tiende a caer y no a subir. Bienvenida a la democracia y bienvenida a las opciones desde que sean éticas en igualdad de condiciones. Ese es un punto importante. Entonces, no hay necesidad de un frente único. Bienvenido el voto disperso. El MAS no es un peligro porque no habrá fraude, o por lo menos a favor del movimiento al socialismo. Luego está la responsabilidad del ciudadano ante el acto democrático de emitir el voto. El corazón de la democracia se refleja en la emisión del voto democrático de cada uno de los ciudadanos habilitados para ejercer la democracia. Eso implica pensar, analizar, cotejar, criticar, descartar y elegir antes de emitir el voto. Es un proceso que se da cuando en una sociedad hay una masa crítica suficiente y necesaria para conformar una fuente de opinión creíble que le permita al resto de la población encaminar el voto en base a ideas, a propuestas. Cuando no hay esta masa crítica, los votos se determinan o la elección se determina por una campaña llena de emociones y sentimentalismos. Esto se ve sobre todo en África y en América Latina. También un poco en las últimas épocas en los Estados Unidos de Norteamérica, pero democracias más maduras o sociedades más evolucionadas en la parte política tienen mayor igualdad en condiciones de educación. Esto se refleja en un pueblo más contestatario, un pueblo más crítico, más analítico, y por lo tanto eso obliga al político, al aspirante a algún cargo electo, a plantear no emociones ni caudillismos. Ojo, porque el caudillismo también es una característica de los pueblos rezagados en la evolución política y en la evolución social. Entonces, volviendo al tema, estas sociedades más avanzadas en la política optan sí o sí por candidatos que presenten planes creíbles, que puedan ser llevados a cabo, que sean sostenibles. Piensan más en el largo plazo. Y lo que está sucediendo ahorita en Bolivia es que buscan un protector o una pacificadora. No buscan una persona que sea técnica, que saque al país adelante. ¿Protector? ¿Para qué? Si no va a haber fraude. El MAS no es un peligro políticamente si no hay fraude. Pacificadora. La paz se tiene que dar con cualquier tipo de gobierno. El tema de pacificar el país es apenas uno de los aspectos para sacar adelante a un país en sí. Entonces el ciudadano tiene que tener esa capacidad y yo la veo. Personalmente veo que esa capacidad o ese nivel de conciencia se está dando en el pueblo boliviano. Uno observa las redes sociales que si bien no son definitivas, son un termómetro. Y uno ve esa capacidad de contestación del pueblo en todos los estratos sociales. Todos aquellos que tienen acceso a un celular inteligente, al Facebook, que ya es prácticamente masivo, inclusive en países como Bolivia, la gente se manifiesta. Hay partidarios de todo, pero también la gente contesta y se da cuenta de cuando un político está intentando manipular. Ya el pueblo boliviano, gracias a las redes sociales, tiene más acceso a la información y sobre todo a compartir opiniones, a formar foros de debate, donde se debaten, se dan los contrapuntos en las opiniones políticas, y se va creando esa conciencia de qué estamos buscando. Pero estamos en ese proceso, todavía no se aclara. Y lo que intentamos a través de este programa es justamente tratar de crear esas herramientas para que cada ciudadano aprenda a valorarse a sí mismo y no fomente más el caudillismo, que no delegue la responsabilidad de la democracia en un caudillo. Que los actores y dueños del poder democrático seamos el pueblo. Cabe mencionar en este punto, a veces es penoso o incómodo el aceptar que estamos en un trance complicado en la política boliviana, pero si volvemos mucho tiempo atrás, a la época de las ciudades, estados griegas, donde inicia la época o la era democrática,
Se ensayaba con este nuevo estilo o forma de gobierno que era la democracia y habían tropezones. Estos tropezones llegaron inclusive a que algunas ciudades-estado, de acuerdo a Aristóteles y a Platón en sus libros La República y la Política, algunas ciudades-estado inclusive llegaron a realizar votos democráticos, es decir, democráticamente votaban por retornar a la tiranía. Para nosotros la tiranía parecía ser un adjetivo bastante negativo, pero en su momento era simplemente un modo de gobierno. El tirano era un cargo y era básicamente un militar que se imponía por la fuerza o era elegido democráticamente por el pueblo para asumir el poder. Y de acuerdo a los libros que hemos leído, libros bastante activos, La República y la Política, había un cierto caos en el inicio de la democracia. No se ponían de acuerdo en determinadas cosas y eso en varias ocasiones, en más de una al menos, llevó a que algunas ciudades-estados decidieran un voto democrático para retornar temporalmente a la tiranía. Gracias a Dios, de todas maneras, se volvió a la democracia con el tiempo, que es lo que tenemos. Pero la democracia en Latinoamérica es muy madura, en las Américas en sí, o la democracia en sí, ¿no? El fin del reinado ha terminado mucho y pareciera que de las monarquías absolutistas lo que aún preservamos es el caudillismo, es el miedo a ejercer nuestro poder democrático como pueblo y esa necesidad inconsciente de entregarle ese poder al político para que sea él el que decida y haga las cosas. Pareciera que eludimos nuestra responsabilidad y nos queda más fácil decir yo pedí unidad, pero los políticos dispersaron el voto. No, la diversidad es buena. Lo que no está bien es que un pueblo vote por emoción. No es, en todo caso, lo más adecuado. Porque cuando se vota por emoción, no se vota por la capacidad de la persona. Entonces, esa es una tarea que todavía queda por hacer en las elecciones que vienen. Tenemos todavía un tiempo prudente y necesario y vamos a hacer todo lo posible, los activistas, las plataformas, la ciudadanía en general, en formar un criterio y preparar a la gente para que el día de la votación sea una votación más consciente y menos emocional. Sigamos adelante. Todo esto queremos nosotros englobarlo en lo que es la evolución de las sociedades. Lo que está sucediendo en Bolivia, sobre todo en Latinoamérica, que hay una revolución generalizada, donde el liberalismo intenta imponerse al socialismo y convengamos en que no ha sido un socialismo sino un narcotráfico encubierto con populismo, pero se da un movimiento de renovación justo y necesario. Abocándonos a lo que es específicamente el caso de Bolivia, nosotros podemos decir que las sociedades evolucionan. Toda sociedad tiene que ir mejorando y sobre todo mejorando su sistema de gobierno o su sistema político. En el caso de Bolivia, se manifiesta todavía mucho el caudillismo. Se delega mucho de la responsabilidad de la democracia hacia el caudillo, ni siquiera hacia un partido político, sino hacia el caudillo como tal. Esto no está bien, porque lamentablemente lo hemos visto y pareciera que no hemos aprendido, el entregarle todo el poder a un único partido político y por ende a un caudillo no es sano, porque se presta a los abusos de poder. Y lamento decirlo en este momento, pero algo que le tomó 14 años de embriaguez a Evo Morales, parecía que el gobierno de transición se contagió demasiado rápido, en cuestión de 2 meses o menos. Entonces, valga el apunte, es un paréntesis. En el tema de la evolución de las sociedades, estamos en una coyuntura donde el destino, por así decirlo, obliga a la sociedad boliviana, al conjunto de los ciudadanos que componen la sociedad boliviana, a evolucionar. Y es importante decir que la evolución es algo que sucede, no es algo que nos espera. Y la historia ha demostrado que la evolución atropella. La evolución atropella a aquellos que no están preparados, a aquellos que quedan rezagados. Y Bolivia es de los países que anda en la cola de la cola en la evolución política y social. ¿Pero por qué sucede esto? Porque en la búsqueda de soluciones, y soluciones demasiado rápidas o soluciones más cómodas para el pueblo opta siempre por el caudillo, por entregarle el poder al que grite más. Y eso no está bien. Tenemos que poner un poco el freno. En estas elecciones, para el 3 de mayo, hay que ponerle un poco el freno a los ímpetus, hay que ponerle freno, desde el punto de vista ciudadano, a los aspirantes a la presidencia y exigir que hayan propuestas, debates. Están las redes sociales. No les cuesta nada hacer videos
completos, largos, como quieran, pero explicando su propuesta de gobierno. Es algo que nosotros, las plataformas, nos vamos a encargar de hacer, poner presión, inclusive darle el apoyo necesario para que todos los candidatos, o por lo menos los más significativos, puedan expresarse con el apoyo de las plataformas, de los ciudadanos, y que la población en sí pueda tener acceso a estos planes de gobierno. Pongámosle un poquito de seriedad al futuro de Bolivia. Yo creo que hay un trauma en estos 14 años de dictadura, de narcodictadura, donde la gente pareciera que se conforma con cualquier cosa. Pareciera que nos estamos conformando con lo poquito que nos están ofreciendo, cuando tenemos el derecho y la obligación de trascender todo eso, el derecho y la obligación de un futuro mucho mejor de lo que hasta el momento los diferentes partidos políticos están ofreciendo. Dentro de lo que es la evolución de las sociedades, es importantísimo entender que lo que no evoluciona, involuciona. Y es en ese preciso instante en el tiempo y en la historia donde se encuentra la sociedad boliviana. Pero gracias a Dios, todo se resume en concientizar al pueblo y entender que el voto que se va a emitir este 3 de mayo tiene que ser un voto consciente. De aquí al 3 de mayo hay mucho tiempo, pero hay mucho tiempo para presionar y exigir, como habíamos dicho, para que los candidatos presenten propuestas. ¿Qué es lo que tiene que entender y practicar el pueblo desde nuestro punto de vista? Es primero tener claro qué es lo que queremos. Hasta octubre de 20 del 2019 estaba bastante claro que era lo que no queríamos. Y lo que no queríamos era vivir en dictadura. Pero a partir de ahí, pareciera que hay un universo de opciones y que no sabemos qué es lo que queremos, por lo menos por ahora. Algunos quieren diferentes tipos de liderazgos, pero en fin, el tema ese pedacito del tema ya lo tocamos. Lo que el ciudadano tiene que hacer es primero preguntarse qué tipo de gobierno quiero yo, qué tipo de país quiero. Primero que nada, en base al qué tipo de país quiero, definir, ok, para este tipo de país yo necesito este tipo de gobierno. Perfecto, yo sé qué tipo de gobierno o política de gobierno quiero, sistema de gobierno en todo caso. Definido eso, ok, dentro de ese universo de opciones que hay para candidatos a la presidencia, ¿será que el candidato que estoy viendo en este momento se ajusta al sistema político que quiero que me gobierne para producir el país en el que yo quiero vivir? ¿Cumple con esos requisitos? ¿Sí o no? Así de sencillo. Y así vamos a abrirnos un poco más las posibilidades y empezar a analizar las otras opciones de candidaturas y no aferrarnos a uno solo. Es sano analizar y no tomar partido. Creo que es demasiado temprano para que las personas, me incluyo yo, tomemos partido por algún candidato específico. No hemos visto las propuestas necesarias. Entonces yo voy a insistir, el pueblo lo que debe hacer es analizar a los candidatos que le gustan y a los que no les gustan y ver si ese candidato junto con sus propuestas, cuando yo hablo de candidato, me refiero al candidato, me refiero a las propuestas y a su equipo de trabajo. Los candidatos junto con las propuestas van a tener que ofrecer también al público en general cuál es el equipo con el que ellos piensan trabajar para encarar eso que se llama administrar la cosa pública y proyectar el país a un futuro certero. Entonces, eso que llamamos candidato se ajusta al sistema político que yo quiero que me gobierne y que considero que va a producir el país en el que yo quiero vivir y el país que yo le quiero dejar a mis hijos. Yo considero que en Bolivia esa pregunta apenas sí empieza a hacerse. Convengamos en que hasta ahora buena parte de los candidatos juegan con la parte emocional, incluyendo el MAS con sus militantes y votantes. Ofrecen emoción, ofrecen caudillismo. El caudillismo no sirve porque es parte de esa herencia nociva de las monarquías absolutistas que nos llevaron a una guerra por la independencia. Entonces hay que dejar el pasado en el pasado. Las prácticas del pasado también deben ser parte del pasado. Ese tipo de política caudillista, nosotros como activistas y como ciudadanos debemos ser los primeros encargados en desterrarlas. Si bien es cierto que varios candidatos han cometido errores de apreciación o desprecio a la inteligencia del pueblo con propuestas demasiado caudillistas, también es cierto que no es momento de juzgar.
Hay que abrir las opciones, hay que tener un poco de templanza en el carácter y dar la oportunidad a que todos y cada uno de los candidatos que aspiran a la presidencia, a la administración de la cosa pública, puedan presentar propuestas y equipo de trabajo. Lo que está sucediendo y lo que va a suceder en estas elecciones es igual que en una empresa. Nosotros, los ciudadanos, somos los dueños de esa empresa que se llama la República de Bolivia. Y estamos por contratar a un gerente y a su equipo de operaciones para que manejen nuestra empresa. Somos nosotros los que vamos a elegir. Entonces, elijamos por las capacidades de esas personas. Desarrollemos esa capacidad crítica para que el día de mañana no tengamos que repetirnos. Yo, para hacer tal vez una comparación un poquito más casera, por así decirlo, en unas elecciones se prepara una sopa, una olla común. De esa olla común vamos a comer todos. Y esa olla común la preparamos todos. Uno pone la sal, otro la pimienta, otro el pollo, en fin. Cada uno le mete la mano de alguna manera a esa sopa y todos nos las vamos a tener que comer. Entonces, señores, como ciudadanos, que no se nos pase de sal, que no le falte la pimienta, que no sea poco el pollo, tampoco mucho el arroz. Hagamos la cosa con equilibrio y a conciencia, porque al fin y al cabo esa sopa es para nosotros, para nadie más. Un saludo a las provincias cruceñas, un abrazo grande y hasta la próxima. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.